Bueno, muy buenos días, un bendecido día para todos, para todas. Hoy damos en este momento inicio a nuestra segunda sesión en el Diplomado de Pastoral del Turismo. En este momento tenemos, ¿cuántas personas tenemos en virtualidad? Tenemos 34. 34 ya están conectadas. ¿Y cuántos tenemos aquí en presencialidad? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21. Bueno. Sí, pues, yo no sé. Pues que se hagan por este lado. Nosotros ya tuvimos una primera sesión para los que hoy vienen por primera vez, tanto presenciales como en la virtualidad. Esa primera sesión fue cortica, fue una sesión inaugural en la que planteamos la metodología. En el WhatsApp pues hemos estado poniendo la información para que puedan remitirse a la página de YouTube donde encuentran la información subida. Está el video. Se nos mochó un pedacito y algunas cositas no logramos que quedaran, pero bueno, ahí vamos avanzando en este ejercicio como tan osado. Y digo osado porque estamos haciendo un diplomado presencial en Belalcázar, pero virtual para todo el país e incluso algunas personitas que son de otros lugares de Latinoamérica. México, Salvador y Panamá nos están acompañando. Y en Colombia nos están acompañando muchísimas personas de distintas regiones. A mí me gustaría que los que están en virtualidad en este momento solamente dijeran dónde están. Por ejemplo, les hablo desde Buga. Abran el micrófono y digan, les hablo desde Buga. A ver, queremos escucharlos. Santa Rosa de Cabal. Buenos días, de Guadalajara, de Valle del Cauca. Eso, bien. ¿Dónde más? ¿De dónde más? No sean tímidos. No. Buenos días, De Manizales. ¿De dónde? Córdoba. Lorica, Córdoba, bien. Montería. Buenos días, Cristina Núñez, Montería. Buenos días, mi nombre es Ingrid Prado de Pueblo Nuevo, Córdoba. Pueblo Nuevo, Córdoba. Está lleno de cordobeses, vea pues. Bueno, gracias a los que respondieron. Ya después tendremos oportunidad de volver a escucharlos. Hola, buenos días, desde Salento los saludo hoy. Salento. Bueno, muy bien, gracias. Santa Rosa de Osos. ¿De dónde? San Antero. Hay que bajarle un poquito. ¿Por qué no pones el bafle? No lo pongas así. No. Horizontal. Es que ahí estás tapándole eso. Es estéreo. Creo que así se va a oír mejor. Bueno, listo. Muy bien, muchas gracias a todos los compañeritos que están en la virtualidad. Los que están aquí, ¿de dónde son? ¿De dónde son? De Belalcázar Caldas, ¿cierto? ¿Y de San José? ¿Quién viene de San José? De Leticia. De Medellín. Bueno, pero bueno, son del municipio de Belalcázar, pero alguien dijo que, ¿tú eres de San José? San José Caldas, muy bien. Pero no está representando a Medellín, padre. Bueno, muy bien. Les agradezco mucho que estén aquí presentes. Vamos a iniciar por donde debe ser y después ya empiezo con todo lo demás. Para los que son nuevos, pues les comentamos, esto es un diplomado en pastoral del turismo que tiene un enfoque católico. Y su nombre le dice pastoral. Entonces, el propósito también para cada uno de nosotros, de los que está aquí, es que nos dejemos tocar por el Señor en este proceso que hemos iniciado. Entonces, ninguna sesión iniciará sin haber hecho la oración de vida, la oración que corresponde, porque este es un proceso que es de Dios. Esto no es que Andrés Rivera, que soy yo, para los que pues dijo, voy a hacer un proyectico de eso, los curitas tienen plata, saquémosles plata por ahí, ¿cierto? Hagamos algo de turismo religioso. No, para nada. Ni gano plata,
Es más, pongo de mi bolsillo con mucho amor para el Señor. Y segundo, es un proyecto que nace del Señor y iremos analizando por qué. Y ustedes se irán dando cuenta en el proceso. Y en ese sentido, cada sesión tiene que ser puesta en manos de Él y su Espíritu Santo. Vamos a escuchar entonces, nos ponemos en actitud de oración ahorita. ¿Y cómo va a ser la oración? Vamos a escuchar la canción y enseguida vamos a leer el pasaje bíblico del día de hoy. Cada sesión vamos a tener una canción diferente y un pasaje bíblico diferente y después compartimos un poco qué nos dice esa oración. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No, pueden sentarse tranquilos, porque vamos a escuchar la canción primero. Solo porque tú lo dices.
estábamos escuchando? ¿Qué canción? ¿Qué nos decía la canción? A ver, ¿a qué nos invitaba? Sí. Pero básicamente, ¿qué era? ¿Qué sucede en la canción? Exacto. Echar las redes buscando acercarnos a Dios, ¿cierto? Lo que está escondido de nuestro corazón. Lo que está escondido dentro de nuestro corazón es al sitio a donde tenemos que ir a echar las redes, a sembrar allí. Pues bien, esa es la invitación a ser misioneros. Eso está inspirado en un pasaje bíblico particular, ¿no? Que es cuando están ellos pescando, no pescan nada y el Señor les dice, pues echen la red al lado derecho. Tiene un sentido importante y es que uno en su trabajo debe tenerlo confiado al Señor. Es como la primera cosita que quisiera yo a raíz de la canción que se fijaran en este momento. El trabajo que uno tiene debe consagrarlo al Señor. Bueno, puede haber más reflexión en torno a la canción que está inspirada en ese pasaje bíblico, pero yo quiero que hoy se queden con esa idea. ¿Y por qué? Porque el turismo es un negocio, es un trabajo, es una ocupación. Es algo que hacemos para poder devengar nuestro ingreso de ese oficio, ¿no? Entonces el Señor, que lo provee todo, nos invita a que confiemos en lo que Él nos dice. Tal vez hoy tenemos que echar la red a la derecha y no siempre al mismo lado o no siempre como lo veníamos haciendo. Porque cuando hablamos de pastoral del turismo, el Señor nos está diciendo que hagamos las cosas de manera diferente. Que empecemos a vivir nuestro trabajo de manera diferente. Ese es el mensaje de la canción. Pero hoy en el tema nos vamos a mover en el cubo que hicieron en la carita azul. Y la carita azul tiene un pasaje especial. Fíjense en la carita azul del cubo, ¿no? Tiene un texto bíblico allí, que es el que yo ya tengo aquí puesto, pero ustedes lo pueden ir mirando directamente en la carita azul del cubo. En este momento voy a orar el pasaje bíblico que aparece allí, que es Juan 22 al 25, ¿cierto? Juan capítulo 6, versículos 22 al 25. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades, cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar le preguntaron, Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Hasta ahí. Palabra de Dios. Mire, en esa línea histórica en la que venimos, y me voy a quedar sentado porque necesito leer, yo quisiera remitirme a algunos de los documentos originales que encuentra uno sobre este tema de la pastoral del turismo, porque recuerden que el diplomado va a tener varios momentos. Hoy estamos hablando de pastoral del turismo, pero como con énfasis en turismo religioso. Si se dan cuenta, hoy hemos estado hablando de turismo religioso. Pero más adelante vamos a hablar de propiamente qué es la peregrinación y más adelante del servidor y los servicios hospitalarios y también hablaremos del sacroturismo. Porque la pastoral del turismo se remite a más temas, ¿no? A más temas especializados. Hoy lo estamos mirando desde el lado del turismo religioso. Entonces, esto en la iglesia tiene mucho tiempo, incluso en la década de los 60, después del Concilio Vaticano II, se empiezan a generar una cantidad de procesos al interior de la iglesia para dar respuesta a todo lo que el Concilio Vaticano generó de transformación de nuestra iglesia y sigue generando. Por ejemplo, lo que hoy estamos viviendo de la sinodalidad, eso es muy propio de la propuesta del Concilio Vaticano, la manera de vivir, de construir nuestra iglesia en una mirada de sinodalidad. Bueno,
el turismo no se queda atrás. Y entonces ahí viene el documento que quiero mencionarles. Este documento es de 1979. Esperemos que le pongan ya el PDF a los... Es el PDF. Dice, es un discurso del Santo Padre Juan Pablo II a los participantes en el Segundo Congreso Mundial de la Pastoral del Turismo en noviembre 10 de 1979. ¿Quién había nacido para esa época ya? Yo tenía 9 años. Ah, aquí, ¿cierto? Bueno. Apenas estaban haciendo, bueno. Tenía 12 añitos, yo tenía 9. Ahora no estaba en proyecto, ¿cierto? No, eso no. ¿Ah? Yo también. Bueno, mire, desde esa época, ¿y qué sucede? ¿En qué está el mundo del turismo en la década de los 70? En la década de los 70 ya hay aeropuertos, ya hay carreteras bien desarrolladas, pues quiero decir, y ya hay aviación desarrollada. Porque en la década de los 60, ese periodo de posguerra fue utilizado para la tecnología que dejó la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo en aviación, se pudiera utilizar ahora para el transporte de viajeros. Y eso va a implicar que se van a desarrollar nuevos aviones con más comodidades para viajar, mucho más seguros, y asimismo aeropuertos. Pero el mundo está desarrollando el turismo del litoral, de sol y playa. Sol y playa de mar, o playa de río, o playa de lago, pero el tema es, viajamos a donde haya agua. Y eso implica el desarrollo de la hotelería. E implica también las agencias de viajes, porque los tiquetes de avión se vendían era por agencias de viajes. Hoy también, pero no es el grueso de la venta, ¿no? Hoy entramos a internet y lo compramos por internet. Pero antes todo se compraba a través de agencias de viajes. El tiquete aéreo, el pasaje de avión. Y en la mayoría de los países también se desarrolla el transporte terrestre y empiezan a desarrollar los buses cómodos para viajes largos, ¿no? Los llamábamos en esa época los pullman. Y bueno, hoy ya son de 2 pisos y todo el cuento. Y se generan también las terminales de transporte terrestre. Y obviamente los vehículos han cambiado mucho. Hay vehículos muy cómodos y se puede viajar por tierra con seguridad. En el año 79, el mundo ya tiene una industria de los viajes consolidada. Hay una industria hotelera, ya hay gremios hoteleros, ya hay gremios de agencias de viajes. Cotelco en Colombia y Acodres aquí en Colombia, pues particularmente para esa década ya existen. También ya hay conformaciones, en este año, en el 79 más o menos, para esta misma fecha que el Papa escribe esto, se crea la Organización Mundial del Turismo. Entonces la industria turística ya existe, pero ¿en qué consiste esa industria? En facilitar el viaje para poder estar en el charco, allá en el mar. No hay un desarrollo de atractivos. Ese punto es clave porque quiero que se ubiquen en ese contexto. No hay un desarrollo de atractivos. ¿Por qué? Porque el mar es todopoderoso, por así decirlo. Si usted va a la playa, ¿qué quiere que lo pongan a hacer? No, pues quiere que lo dejen estar tirado en la playa, bronceándose y metiéndose en el mar y haciendo castillos de arena con los niños, ¿cierto? Esa es la actividad básica que predomina en el turismo de la década de los 70. En el Rodadero arranca en los años 60 esa iniciativa. Ese turismo de sol y playa arranca en Colombia, en Santa Marta, en el sector de Rodadero, junto con Cancún, en México. En la década de los 70 se va a desarrollar San Andrés. Y en la década de los 80, Cartagena. Y en la década de los 90, Coveñas. Pues como para que se ubiquen en esa cronología. El Pacífico está planteado para ser desarrollado, creo que es en la década también del 70, 80, pero allá no prospera esta idea porque las playas de Juanchaco, Ladrillero y todo eso, pues son muy distintas, ecológicamente hablando, a las de Cartagena. La aproximación en lanchas, porque no hay carreteras, y ese paso del Tigre donde uno se voltea, pues, y sigue siendo así, ¿no? Sigue siendo una aproximación completamente diferente, pero además hay un tema territorial de comunidades afrocolombianas
y que no permite pues que se desarrolle tampoco, porque bueno, en buena hora porque hoy día tenemos un litoral pacífico para una experiencia turística distinta, muy bonita, donde las comunidades están en su territorio, están desarrollando propuestas a lo que se vive en la década contemporánea. Entonces bueno, es en el Caribe, es el momento del desarrollo del Caribe turísticamente y con él el turismo en el mundo. Para esa época, ¿cómo se entendía la pastoral del turismo? Si lo que teníamos era básicamente la realidad de facilitar el viaje, la lógica de la pastoral del turismo va también en esa misma línea, acompañar al viajero a lo largo de ese viaje, como si estar allí presente fuera una facilidad más. ¿En qué sentido? Ojo a lo que digo para que no me malentiendan, que si yo llego al aeropuerto tengo una capilla y haya un sacerdote, ¿cierto? Es que esté la posibilidad de acceder al sacramento en el aeropuerto o en la terminal de transportes, para el viajero y para los pilotos. Y eso sigue hoy vigente. Si uno va a la terminal de transportes, hay una capilla. Bueno, ya no está el sacerdote ni nada, pero está la capilla y hay la posibilidad de orar y encomendarse en el conductor, pues para que sea el Señor el que guía el vehículo. Y bueno, los pilotos también se encomendarán, pero uno como viajero también podía estar allá y pasar un ratico. El nuevo aeropuerto de Pereira, por ejemplo, contempla una capilla, por ahí en un rinconcito, y está bonita, amplia. Pues es pequeña, pero quiero decir, cómoda. Entonces, eso es un legado desde esa época, que cuando yo viaje pueda tener acceso a un espacio de oración y, si es posible, a algún sacramento. Por ejemplo, en Semana Santa, en algunos aeropuertos del mundo, en estos últimos años despliegan diáconos permanentes que puedan ir e imponer la semilla y hacer una liturgia de la palabra en tiempos de, por ejemplo, el miércoles de ceniza. Estoy hablando del miércoles de ceniza de manera particular, ¿no? Pero bueno, hoy sabemos que no tenemos tantas vocaciones disponibles y hoy la capilla está solita. Pero en esa época se entendía era eso, y que la persona pudiera ir también a la misa en el destino que estaba. Entonces, las iglesias de los destinos turísticos eran visitadas también por los feligreses para cumplir con su oficio religioso. Esa era la pastoral del turismo de la época. De hecho, hoy es posible que algunos sacerdotes digan, no, la pastoral del turismo es un tema de viajes, de cómo encomendar al viajero, ¿cierto? Darle la bendicioncita y punto. Puede que lo digan de esa manera. Y si de esa manera lo dicen, están pensando en la realidad turística de la década de los 70 y 60. Pero en los 80 el turismo va a cambiar. El turismo va a cambiar y va a empezar a nacer el turismo especializado. Es en la década de los 80 cuando va a empezar a surgir el ecoturismo, por ejemplo, que solamente va a tomar fuerza hacia la década de los 90. Pero en los 80 empiezan en Costa Rica, en el bosque nuboso de Monteverde, que tiene el mismo ecosistema de nuestra región, empiezan a hacer el ecoturismo. Y asimismo en Europa, bueno, el ecoturismo es un fenómeno más de América, sobre todo América Latina, en la manera en que de hecho, la palabra ecoturismo se acuña en Costa Rica, en la selva tropical, como la nuestra. En Europa se va a hablar más de turismo cultural, porque si lo que nosotros tenemos aquí es matas en abundancia, ellos allá tienen sitios arquitectónicos, históricos, ¿no? Culturales en abundancia. Los que han viajado en Europa, yo no he tenido esa dicha todavía, pues los castillos en el paisaje y todo eso, ¿no? Entonces ellos hablarán más de turismo cultural, pero también de turismo de salud, porque van a empezar a desarrollar los spa. Entonces fíjense cómo las cosas se van dando. En la década de los 90 ya va a entrar con fuerza el turismo de aventura, que son todas estas actividades de riesgo calculado, a veces es fuerte, alto riesgo o riesgo bajo, pero pues que implican aventura. Esa ya va a ser en la década de los 90. Este documento, les voy a mostrar unos 4 párrafos, ya empieza a plantear el cambio que debe empezar a tener la pastoral del turismo para esa década de los 80, donde empieza a nacer el turismo especializado. Ya no solamente facilitar el viaje a la costa. Y bueno, esto es a propósito de... Pero reduzco un poquito la imagen. ¿Sí lo alcanzan a leer ahí? Los de la sala lo alcanzan a leer. Mari,
Cierra la pestañita, ahí hay como una flechita, ciérrala para que la pantalla se llene completamente para los que están en la sala Meet, por favor. Hay una flechita y puedes, la ventanita que se abre a la derecha se puede minimizar también. Bueno, él va a decir el aumento del fenómeno de la movilidad humana, nuestro Santo Padre Juan Pablo II, Santo Papa, el aumento del fenómeno de la movilidad humana y más concretamente el turismo son un hecho. Entonces, fíjese que ¿dentro de qué se va a involucrar el tema del turismo? Dentro de la movilidad humana. O sea, estos desplazamientos que hace la gente por distintos motivos. ¿Quién es propiamente turista? El que sale de su casa, llega al lugar de destino y retorna. Hoy día, la definición dice retorna antes de un año. Algunos países pueden ser un poco más específicos y dirán es turista el que retorna antes de un mes. Pero si usted viajó y se quedó a vivir en España, no es turista. Sí, en ese sentido ya no es turista porque viajó y se quedó allá. ¿Quién es el turista? El que viaja y regresa. Y los hay de dos tipos, por negocio o por ocio. Miren que la palabra ocio está en la palabra negocio. ¿Qué es negocio? Negar el ocio. Etimológicamente hablando. Etimológicamente hablando. ¿Por qué? Porque ¿qué es negocio? Viajar, es trabajar. Es viajar por trabajo, en este caso. Viajar por cumplimiento de funciones de trabajo. Si yo me fuera a dar esta charla a... ¿Cuál sitio dijeron ahorita? Santa Rosa de Osos, por ejemplo. Y viajo a dar esta charla y regreso, sería turista de negocios. Porque viaje fue trabajando, ¿cierto? Y ojalá me paguen, ahí verás si me invitan, ¿no? Ojalá me paguen, bueno. Entonces, pero si viajo en mi tiempo libre y voy procurándome descanso, diversión, etcétera, ahí soy turista de ocio. Y vamos a dejar claro que la palabra ocio es una palabra positiva. La negativa es ocioso, ¿cierto? No es como le decía uno a la mamá, es que la madre de todos los vicios, el ocio es la madre de todos los vicios. No. No, el ocio es, pero es que mire qué hay detrás de esa frase. ¿Qué hay detrás de esa frase? La negación de que el tiempo de descanso también es provechoso para nosotros. Y ojo porque es que el pensamiento protestante privilegia solamente el trabajo. Y esa revolución industrial en buena medida estuvo en manos de los protestantes. Trabajar porque trabajando se dignifica a Dios. Los católicos consideramos que el domingo es un día de descanso porque Dios descansó y que nosotros debemos dedicar ese día domingo al Señor porque es el día del Señor. Esa concepción tal vez la reducimos solamente a asistir a la misa y entre más cortica mejor, dirán algunos, ¿no? Entonces cuando la misa es de 40 o 50 minutos, entonces la gente, no. Y yo conocí el caso de uno, ¿no? Se fueron a varias iglesias, el esposo de una compañera de trabajo, y reloj en mano, vamos donde tal, porque ese dura 25 minutos, no, vamos donde tal, no, ese dura 30, y el otro, no, 35, así, ¿cuánto dura, padre? 40 minutos dura una homilía. Los domingos dura una hora, por eso no iría a misa con usted, ¿cierto? Así es la realidad. Así es la realidad, pero otros disfrutamos que no haya afán. Bueno, el punto es el ocio, ¿cierto? Entonces... Sí, claro. No, pero una homilía dura... Una buena Eucaristía, unos 40, 60 minutos realmente, es el tiempo. Además es el día del Señor, ¿no? Pero bueno, en el mundo del turismo, esa noción de entregárselo al Señor va a ser malentendida porque, ¿qué sucede? El ocio no se asume como un momento provechoso. La realidad, y el Papa ya va a empezar a escribir para eso, es que el viaje de peregrinación, el viaje con fines religiosos, se va a tener que dar desde 1948 hasta los días de hoy y de aquí en adelante bajo el concepto de un viaje de ocio. Entonces, no, voy a viajar a un retiro espiritual. ¿Y qué no? Es una oportunidad de vivir mi ocio. Suena raro, ¿cierto? Sí, rarísimo. El punto es que no lo viva de ocioso, que realmente lo aproveche porque
el ocio va a estar muy ligado a la lúdica, y la lúdica trabaja las 4 dimensiones humanas: la relación conmigo mismo, la relación con el otro, la relación con mi entorno y la relación con Dios. Entonces, bueno, particularmente dentro de la movilidad humana, pues va a hablar del turismo. Y él va a hacer un llamado muy importante. A ver, ¿desde dónde? Lo tengo resaltado desde aquí. Dice que sois la iglesia que debe profundizar incesantemente en la realidad creciente y continuamente cambiante del turismo. Sí, mire la tarea que nos pone. La iglesia que debe profundizar incesantemente, estoy como trabado hoy, pegado, en la realidad creciente y continuamente cambiante del turismo. Hay que avanzar con entusiasmo y clarividencia en el conocimiento de los aspectos económicos, políticos, sociológicos y psicosociológicos del turismo actual, 1979, si queréis participar de modo racional y competente en la promoción de los auténticos valores del turismo. Auténticos valores del turismo. Y acreditar poco a poco ante la opinión pública una ética del turismo. Mire que ya se está cuestionando muchísimo eso. ¿Por qué se cuestiona la ética del turismo? No me cuesta trabajo resaltarlo. Ahí está. Porque ya empezamos a ver la degradación del turista como persona humana. Ya empezamos a ver, para esa fecha todavía no era, pero si me dijeran, ¿con qué caricatura puedo describir yo al turista de hoy día? Diría, el turista es como si fuera un cajero electrónico. ¿Qué fue? Ah, no se ve ese pedacito, reducimos otro poquito. ¿Alcanzan a leer ahí bien? Ah, bueno. Fue un cajero electrónico. Para muchas comunidades en sus territorios, el turista es alguien al que hay que sacarle plata. Y entre más genere gasto, más importante es el turista. Hay una frase que dice que el turista por donde va caminando, la plata va dejando, por donde va pasando, la plata va... Y es una realidad, ¿cierto? El viaje implica gasto, pero cuando conviertes el tema de la posibilidad de gastar en lo que te gusta, como una opción libre también, y empieza la presión a inducirte a gastar, empiezas a caer en una condición humana que se llama el consumismo. Y esa ya es pecaminosa incluso, si lo queremos ver desde el punto de vista cristiano, ¿cierto? Porque va más allá de las verdaderas necesidades humanas. Si yo gasto en exceso, si yo consumo en exceso, ¿no? Si yo acaparo, a alguien le estoy quitando, y eso es egoísmo. Por eso hablo en términos de pecado. Pero bueno, el punto aquí es, se necesita rescatar la ética del turismo. Ahora bien, ¿qué dice después? Y ahí lo vemos resaltado. Pues el turismo está hecho para el hombre y no el hombre para el turismo. O sea, ¿qué función social tiene el turismo en la persona? ¿Por qué existe el turismo? ¿Qué le provee a la persona? ¿Qué le brinda de bueno? Éticamente bueno, ¿no? Y por eso pongo la caricatura del cajero electrónico. Porque es que pareciera que eso se olvidó. Se nos olvidó que el turista es persona. Claro, muchos turistas han hecho que esa realidad también se forje de esa manera, porque son turistas que viajan sin ética. Pero también hay comunidades que no han desarrollado un proceso local, donde se consoliden capacidades locales de gestión, comunitarias, solidarias, y yo diría incluso cooperativistas en términos de noción empresarial. O si no, pues guiadas por la doctrina social de la Iglesia, que también nos llama a eso. Bueno, vuestra tarea exige tanto tacto como valentía y perseverancia. Ojo pues, tanto tacto como valentía y perseverancia. Es que yo no sé si por lo menos los que están aquí presencialmente nos lo dicen en el 79. En el 79 el Cristo Rey tenía 20 años ya, 20 y piquito. ¿Cuánto es que le inaugura? 54 es que se inaugura, ¿cierto? 53 se inaugura, ¿cierto? 25 años. 54. El monumento a Cristo Rey en el 54. Bueno, los que entraron nuevos, ahí está el monumento al Cristo Rey. Bueno, no sé si en el MID están niñas, chicas. Pongan la imagen del fondo un momento. Si es posible, si no, tranquila, no, porque tienen que dejar de compartir.
Bueno, a los de Sala 1000 les mostramos después la imagen del Cristo Rey, pero para los que no lo tengan presente en este momento, el Cristo Rey es nuestro tema de estudio de caso. Entonces haremos alusión a él permanentemente. Muy bien. Pero qué dicha contribuir a liberar este mundo nuevo del turismo de sus numerosas ambigüedades. Ojo pues, para darle un rostro humano y cristiano. Eso lo dijo el Papa en el 79. Y yo hoy los invito en este momento a que cada cual, los que están en la sala virtual y aquí presentes, piensen si los turistas que están llegando ustedes los ven con rostro humano. ¿Y qué es ver rostro humano? A ver. Y cristiano, rostro humano y cristiano. Pues la mayoría de los turistas que yo veo vienen y visitan la iglesia. Entonces ahí entran, oran, están un rato y después se van para el Cristo. Vienen y visitan primero la iglesia y después se van para el Cristo a tomarse sus fotos, a estudiar allá. Pero lo que yo he visto en el tiempo que llevo acá como comunicarlo, he visto eso, que los turistas visitan mucho la iglesia. Bueno. Dan una vuelta al parque y después se van y nos preguntan a qué hora son las misas. Y algunos quedan en las eucaristías. Y las velitas para... Prenden las velitas, etcétera, y después se van para Cristo. En eso yo he visto muchos de los turistas que vienen acá. Creo que yo quiero decir algo. ¿Ibas a decir algo? Pero creo que cuando hablan de lo humano se está refiriendo al espíritu de servicio que debe tener, como tal nosotros aquí, para recibir al turista, para servirle con amabilidad, con respeto, con honestidad, para que eso vaya contra así y pueda volver, porque eso es algo multiplicador. Viene al turismo. Inicialmente, pues no sé si la gente va a quedar tanto como turismo religioso. La gente viene. Aquí no tenemos un turismo rural que también lo pudiera provocar. Pero la gente viene aquí, pero más bien todo paisajístico. Como ver a Cristo Rey y de pronto a divisar y a tomarse fotografías. Cosas tan sencillas cuando uno no aprendemos a valorar eso tan bonito que tenemos. Porque uno pasa todos los días por las mismas partes y uno ve algo así, que la gente se está tomando fotos por ahí. Yo no he visto una fotografía que quede bonita, ¿cierto? La gente sí lo aprende a valorar, ¿cierto? Lo aprecia, lo tanto. Entonces eso, esta es la parte humana que tenemos de tener y que debemos de prepararnos para eso, ¿cierto? Hace mucho rato veníamos hablando de esto, que la casa debe ser un convenio público-privado para poder fortalecer y crecer. Porque nosotros sabemos de antemano que tenemos un potencial turístico, pero debemos tener esa fuerza entre lo público y lo privado para poder sacarlo. Listo. Por aquí. Dani. No, pues yo quería decir... Espérate. Es que ese es el micrófono para los que están en la sala mitad. Ya. No, que simplemente me quería decir, pues usted nos está hablando de como de cambiar ese chip, porque ahorita usted nos está presentando todo el tema de la pastoral de turismo, que tiene un enfoque muy diferente a lo que muchos de acá, que creo yo que todos los que estamos acá siempre nos ha interesado el turismo. Inclusive siempre nos volvemos a encontrar como en los mismos escenarios, porque el municipio hace muchos años está tratando de encontrar ese enfoque y donde todos empecemos a hablar como ese mismo lenguaje. Pero resulta que ahora con este tema de la pastoral de turismo, pues yo veo una ventana súper gigante y fuera de eso como muy hermoso, porque tiene que ver exactamente con el tema de Dios. Entonces, usted nos hablaba ahora y sabemos que el turismo es una experiencia, que se venden experiencias, pero esto va mucho más allá porque estamos hablando de tener un encuentro con el Señor, de poder apoyar a ese peregrino a que tengan ese encuentro con el Señor. Entonces, como para poder entender bien este enfoque y con la pregunta que usted abrió este pequeño conversatorio, hay que volver a recordar los objetivos de lo que es la pastoral de turismo, porque así usted lo explicó en la clase pasada, donde puso por encima de la actividad que ejerzamos es la caridad, ¿cierto? Entonces yo diría que eso es fundamental como para arrancar, porque todos acá tenemos diferentes actividades, están los artesanos, la gente de viajes, los que trabajan en lo público.
Entonces es desde que empecemos como a dar esa mirada de que esas actividades que realizamos en pro del turismo tengan ese enfoque espiritual, en que esas actividades lleven a ese encuentro con el Señor, porque el otro turismo tradicional o el que siempre habíamos escuchado en mi caso, lo que usted ahorita nos compartía acerca del ocio, que es como yo digo, como lo contrario al turismo religioso, porque el ocio a veces se convierte en ese distractor de ese encuentro con el Señor, es pasajero, digamos que de cierta manera suena como feo, pero es pagano. En cambio, la otra parte de lo que nos están abriendo en este espacio es el encuentro con Dios, que diría yo que usted también ahora dijo una pregunta que me pareció espectacular, dice, ¿cómo promover el turismo religioso para este tiempo? Y nosotros como Belalcázar y con el Cristo que es el referente, el estudio, el objetivo de estudio en este momento del diplomado, pues yo diría que tendremos muchas oportunidades porque el municipio tiende a tener un turismo religioso, o sea, ese encuentro con el Señor, que hace falta que todos nos sintonicemos como en esto mismo y trabajemos en pro de eso, desde las actividades que cada uno ejerce. Sí, vamos, digamos que la pastoral del turismo es algo que nos va a dar norte, ¿no? Nos cambia el paradigma y nos hace entender el turismo de una manera diferente. Nos ayuda a reconocer que hay turistas que sí llegan buscando oración y un encuentro con Dios, nos replantea cómo estamos haciendo el negocio y también nos invita a cuestionarnos sobre todo el proceso de gestión que podemos tener, que era lo que decías tú también, ¿cierto? Cómo orientar esa gestión y bueno, la idea es que dé más ideas por aquí. Aparte porque nos damos cuenta que en Semana Santa es donde más nos visitan en Belalcázar. Por ejemplo, en esta Semana Santa tuvimos 12.000 visitantes en nuestro municipio, entonces nos damos cuenta que es donde más gente llega a nuestro pueblo. Tuvimos 4.000 visitantes en el Cristo, entonces sí vimos que muchos turistas religiosos, que nos damos cuenta que es donde más nos llega. Pues es lo que tienen. Es lo que tienen y seguramente lo que tienen muchos otros santuarios de los que están aquí presentes. No sé si alguien está levantando la mano por allí, bueno, en la sala mientras tanto aquí con Danilo. Vea, pues le cuento que yo creo que el 90% de la gente que llega al Cristo viene con la intención de agradecerle a Dios la vida o agradecerle por un favor que le ha hecho, porque la mayoría, siempre que llegan, entran a la capilla, preguntan para apoyar la Eucaristía. Luego de que ellos entran allá, yo los quiero casi mirar todos, entran a la capilla con esa fe y van allá y preguntan una velita o algo así. Yo tengo cuenta que el Señor es tan milagroso esa imagen que mucha gente va, pide el favor y regresa. Voy a poner una anécdota. Después de la pandemia, como se va a llegar en un carro, un señor, una niña, por la señora. Ya me hice muy familiar con ellos porque cada 8 días venían, me regalaron agua para ponerle esta flor al Señor. Una vez empecé a hablar con él, usted le agradece tanto al Señor, le hizo algún favor, ¿cómo le parece que mi señora no podía tener familia? Alguien en Pereira nos dijo, vaya a la casa del Cristo, pídale con alta fe a la imagen, que estamos seguros que ella va a tener familia. Y decía el Señor casi emocionado, vea, producto del milagro. Tengo que venir a agradecerle. Después de la pandemia estuvieron por ahí un año de caucho, no sé, sacaban tiempo libre, los jueces, pero no volvieron. Pero eso da a entender que no solo aquí nosotros como las cajaditas que le tenemos tanta fe, tanto que agradecer, sino que el que viene va y cuenta a un estudiante de la caja de Cristo pidiéndole al Señor otra cosa, porque eso hace el posavoz, que mucha gente venga y aprovecha para tomar las fotos porque se está haciendo ese paisaje. Una vez llegó un neerlandés, se sentaba, tomó café, se sentó en la banca a mirar hacia el patio de Salado. 2 horas sentado allá.
ella hablaba español. Vengan, tomen más café, miren para vengan los, va a subir al piso. Me dijo, no, estoy extasiado, viendo tanto verde, amarillo, verde claro, verde oscuro. Es que para no hay sino pinos. Esta es mucha hermosura. Y esta imagen como que lo protege a uno y lo abraza. Otra vez llegó un señor, ¿verdad? Yo soy ingeniero, bueno, y cuando estábamos haciendo yo entré a trabajar en una empresa y nos mandaron al listo porque esto aquí tiene magnetismo. Yo lo entiendo. Si supiera la gente que es este sitio para descargar todas esas energías que uno tiene y aquí se queda. Con la ayuda de esa imagen tan hermosa que hay que combinar las dos cosas, ciencia y fe. Entonces, son muchas anécdotas. No, pues se queda contando. Eso da para otro diplomado. Bueno, sí, vaya dosificándolas. Y para mostrarles que allá también han ido espíritus, pero espíritus buenos, no malos. Yo tengo las imágenes de las cámaras que he captado allá. Tengo que mostrarles. Bueno, muy bien. Bueno, mire, ahí vamos entendiendo lo que tal vez el Papa nos quería decir cuando hablaba de rostro humano y cristiano. Rostro humano son personas, ¿no? Tienen un motivo, una necesidad humana para viajar. Posiblemente vamos a hablar más adelante sobre las necesidades humanas. Pero hay un tema ahí de rostro cristiano. ¿Qué sería rostro cristiano? Y es poder ver a Jesús en el rostro del turista. ¿Y qué quiero hablar ahí? Ya no es solo la necesidad humana, que puede ser normalmente muy material. Comer, dónde dormir, etc. Sino que ese rostro cristiano, ¿qué es? Es ver las necesidades espirituales que tiene la persona. ¿Qué angustias tiene? ¿Qué necesidades de Dios tiene? ¿Qué lo motiva eventualmente a encontrarse con Dios? Si nosotros logramos ver al turista desde esa perspectiva, ver en él el rostro de Jesús, estaremos avanzando a un turismo con caridad, ¿cierto? Con caridad, y la caridad es poder ver a Jesús en el hermano y poder obrar como buen samaritano, por ejemplo, que fue el pasaje bíblico en estos días. Para los que siguen el Evangelio cada día, pues sabemos que fue el pasaje del buen samaritano, y es, ¿quién sería el buen samaritano allí? Este empresario del turismo, este miembro de la comunidad local que está dispuesto a atender al turista de una manera diferente. ¿Y cuál es la manera diferente? Ver a Jesús en el rostro de ese turista. Mire el drama que usted cuenta, no podía tener hijos. Ahora, vinieron, pusieron esas manos del Señor, y qué bonito, ¿no? Porque entonces eran 10 leprosos, fueron sanados y solamente uno volvió a darle gracias al Señor, ¿cierto? Ese es el leproso que fue sanado. Entonces, ¿cuál es el drama que tiene cada familia? No puedo tener un hijo, tengo un familiar que está en malos pasos, que sufre alguna adicción, yo estoy deprimido, me quiero suicidar, ¿cierto? ¿Cómo hago para salvar mi matrimonio? No nos entendemos. ¿Cuál es el rostro humano que tiene ese turista? Normalmente lo que averiguamos es cuál es su capacidad de pago. Que también hay que hacerlo seguramente, porque esto tiene una dinámica económica. Y pues tiene que ser rentable, si no pues se quiebra, si no, no logramos pintarlo, no logramos repararle la estructura donde esté dañado, no le podemos cortar el pasto, no podemos pagarle a la gente que tiene que estar allí. Hay una dinámica económica, el Señor provee para eso, ¿no? Pero a nosotros, en el diseño propiamente de la actividad y el manejo del sitio, nos compete fijarnos en ese turista y cuál es su rostro cristiano, el rostro de pasión. Sobre ese punto volveremos nuevamente cuando estemos hablando del diseño de actividades. Recibir el turista con mucho amor. Hay que recibirlo con amor. Sí. Pero no es fácil, ¿cierto? A veces. Porque hay mucho turista que llega viéndonos no como servidores, sino como sirvientes.
Y entonces hay un conflicto ahí relacional importante. Sí. Bueno, ¿qué nos dice también el Papa? Que sigue siendo muy importante que haya personas debidamente preparadas y formadas para este servicio tan particular de la evangelización. Ojo cómo clasificó el turismo. Este servicio tan particular de la evangelización, ¿se lo creen o no? Es que a veces no es fácil entender que el turismo puede ser una oportunidad de evangelización, o que el Papa lo esté diciendo, es un servicio particular de evangelización, lo dice. Pero ¿cuánto nos cuesta creer eso? ¿Por qué? Porque hemos vivido un turismo diferente y seguramente hemos sido turistas de ese otro turismo que es el que hoy día pues condiciona la realidad. Yo le hago una pregunta. Entonces, por ejemplo, podríamos, si alguien va a ejercer un turismo pastoral y no está evangelizado, ¿iría en contravía? Pues si no está evangelizado, pues ¿cómo va a orientar ese turismo, cierto? Este proceso tiene que ir de la mano del crecimiento de nuestra fe. Por eso yo les digo, vamos a trabajar siempre una palabra que bíblicamente puede tener un sentido, ¿cierto? Tiene su razón de ser en el Evangelio que tomemos. Va a haber un pasaje de Hechos de los Apóstoles. Puede tener muchas interpretaciones, pero si lo empezamos a leer desde la realidad del turismo, algo nos va a decir de manera particular y empezamos el proceso de evangelización, pero eso tiene que ir acompañado de más cosas. Vincularnos a la parroquia en la vida parroquial que ella ofrece. Eso es definitivo. Participar del querigma, seguir al coinonía, crear comunidad. Participar en la vida ministerial, si quiere estar en el ministerio de liturgia, si quiere apoyar el ministerio de jóvenes, si quiere apoyar el ministerio de catequesis, lo que corresponda, el ministerio de evangelización como tal. O sea, vivir los sacramentos, vivirlos. Eso hace parte. Si nosotros queremos tener una pastoral del turismo, tenemos que empezar a mejorar nuestra relación con Dios. De manera individual, ese encuentro personal, y de manera colectiva, que es la oportunidad de crecimiento en la fe. Eso hay que hacerlo, no puede estar desligado. Pero no te voy a decir que si no eres evangelizada no puedes estar. No, pues, el Señor en algún momento toca el corazón y te agarra y te saca en ese proceso adelante, ¿cierto? Parte de la formación sí. Y de los objetivos del año. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Pienso naturalmente en los sacerdotes. Vea, padre, le dispararon derechito. Religiosos y religiosas. Pero sueño todavía más en laicos cristianos. O sea, nosotros, que hasta ahora no han ocupado suficientemente o no se han atrevido a ocupar su puesto en un mundo que les concierne a ellos en primer término. El Concilio Vaticano pone a nosotros los laicos, los pone en un lugar especial, ¿no? Porque antes del Concilio Vaticano toda la obra de la Iglesia estaba centrada había una preponderancia del sacerdocio, de la vida religiosa, los conventos, ¿no? Las abadías, etc. La vida comunitaria se hacía en esos sitios. Yo me abstraía del mundo, me vinculaba a una comunidad religiosa y allí vivía y desarrollaba mi vida. Y claro, había una proyección pastoral, pero la cosa ahora es diferente. Desde mi vida cotidiana, cada uno de ustedes como laicos, cómo se insertan en esta nueva iglesia y viven lo que les acabo de describir, un proceso de evangelización continuado que no para, esa es la nueva evangelización, un proceso de vida sacramental, un proceso de proyección ministerial de servicio, donde el Cristo Rey o el santuario que cada uno tenga ya en su territorio se vuelve un ministerio. ¿Y por qué es un ministerio? Porque es un espacio de servicio pastoral a la comunidad religiosa, a la comunidad cristiana. Esta formación indispensable y esta acción concertada de todos los responsables de la pastoral turística ya nos habla de grupo de responsables, de actores. Tú, por ejemplo, mencionabas ahorita, ¿no? Lo público, lo privado, etcétera. Todos ellos tienen que entrar en este proceso. Son el camino necesario para despertar y desarrollar en el mundo del turismo una mentalidad individual y colectiva. O sea, individual, tú frente a Dios y el colectivo frente a Dios en este propósito pastoral. Hecha de respeto, ahí está la ética del turismo. Respeto, acogida, hospitalidad, confianza,
honradez, servicio, intercambios profundos e incluso realizaciones conjuntas. Ahí está la ética del turismo de la que él hacía mención. Él va a avanzar en toda su disertación y va a recordar esa frase que mencionábamos en la sesión anterior. ¿Acaso no es también la movilidad humana un lugar de catequesis? Le pasé muy rápido. Bueno, os pido que jamás olvidéis a los pobres. La promoción del turismo por un lado y la pastoral turística por otro quedarían incompletas y se desacreditarían si no incluyeran al mismo tiempo la educación a la apertura y al compromiso en favor de la solidaridad mundial efectiva y de envergadura. Mire, aquí voy a cambiar de presentación. Ya hasta aquí trabajaré este documento del Papa. Vamos a ver otros, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo estos documentos van cambiando de discurso década a década. Vamos a ver el de la década de los 80 y otros, y nos vamos a dar cuenta qué otros elementos aparecen. Porque los discursos del Papa van a ir relacionados con lo que se vive en cada época. Entonces vamos a ver cómo entra, por ejemplo, el tema ambiental. La crisis ambiental también hace parte. Hay manifestaciones del Papa frente al turismo y el tema ambiental. Es un poco lo que quiero decir. Entonces, bueno. Abro el documento. Mari, ahí en la carpeta del diplomado, tal vez en PowerPoint lo encuentres directamente, caras del turismo. Caras cubo gatos, caras cubo gatos. Mire, este es nuestro cubo. Lo tienen a la mano, ¿no? ¿Para qué me lo hizo traer? Me trasnoché haciendo eso. Bueno, les agradezco mucho a los que compartieron la fotico del cubo, pues no se pudo más. Es un grupo con 100 miembros, imagínense, pues si todos empezamos a publicar ahí, pues ya había algunos que estaban ahí como toreados, ¿no? Uy, nos van a llenar el WhatsApp de fotos, de mensajes, no sé qué. Y eran las 9:30 felices mandando datos. Yo estaba feliz de ver eso. Pero bueno, uno entiende que pueden disponer algunas personas. No es el espacio donde vamos a estar compartiendo los trabajos realmente. Vamos próximamente a compartirles en qué espacio se va a hacer eso. Seguramente va a ser un drive. Ahí van a subir los trabajos. Ahorita hablo de esa parte. La última media hora, de 12:30 a 1, voy a hablar de esa parte formal académica del diplomado. Para que no se vayan. ¿Sí? ¿Cómo se aprueba el diplomado? Dentro de media hora, ¿cómo se aprueba el diplomado? Por ahora, vamos a mirar un poquito más el cubo. Mari, ¿ya lo encontraste? ¿Sí? Listo. Pobres mujeres sufren conmigo. Son santas. Ellas están santificando conmigo. Bueno, mire, vamos a ampliar por aquí. Vamos a ampliar esta imagen. Bueno, nuestro cubito del turismo se llama Cubo Gatus. Gatus es un acróstico de... ahí no lo dice, pero bueno, lo voy a dejar ahí en este punto. Es un acróstico de gestión de atractivos turísticos sustentables. Se toman las iniciales de esas palabritas. Gestión desde atractivos turísticos. Gestión del turismo desde los atractivos turísticos sustentables. Bueno, yo lo bauticé y ahora yo mismo me enredé, pero bueno, esa es la idea. El punto es que lo hemos aplicado a la pastoral del turismo. Cómo cada cara nos va trayendo un mensajito específico que oriente nuestra gestión específica en ese punto, ¿no? Entonces, hoy hemos empezado, uno no puede decir que sea la última cara, porque pues realmente el cubo no tiene una cara, en un cubo todas las caras son iguales, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay un par de caras, voy a valerme de este para no tener que armar el mío. Ah, pero está mal armado. Ah, no, mentira, no. La cara de susto que puso. Hay dos caras base. Les puso una tarea muy difícil. Sí, la fucsia y la verde. Esas dos son las caras. Si ustedes revisan en geometría,
cuando ponen las partes de un cubo, aparecen dos caras base. Así aparece en geometría, ¿cierto? Esas son las dos caras base. El turista y la comunidad. ¿Por qué? Porque ¿qué es el turismo si no es otra cosa que el encuentro entre un turista y una comunidad? En esencia, esa es la base del turismo, el encuentro. Pero usé la palabra encuentro. La pregunta desde la crítica hoy es, ¿hay encuentro hoy día? ¿Hay encuentro entre turista y comunidad? Porque esa es la pregunta que nos tiene que dar partida, no solamente para una reflexión de sustentabilidad, si verdaderamente está en el paradigma del desarrollo sustentable, sino todavía más desde el paradigma de la pastoral del turismo. ¿Hay encuentro entre la comunidad local y el turista? Esa es la pregunta que tendremos que ir respondiendo. En esa relación entre ellos dos van surgiendo los ámbitos de gestión, el hacer del turismo. Y esos son las otras caras. La cara verde, la gestión del sitio religioso del que cada cual, por el que cada cual está aquí. Esa es la cara verde. En particular ustedes están por el Cristo Rey de Belalcázar, pero allí más adelante iremos conociendo cuáles son los sitios sagrados, objeto de peregrinación, que ha hecho que 70 personas se inscriban en el diplomado. ¿Cuáles son esos sitios que necesitan un tipo de intervención desde la pastoral de turismo? La otra cara es la naranja y ella nos plantea cómo diseñar las actividades en el sitio sagrado, en el santuario. ¿Cómo diseñar actividades allí? En la sesión anterior pasamos rápidamente sobre eso y vimos que había varios tipos de actividades, que esta iba a privilegiar las catequéticas, actividades de tipo catequético. Volveremos sobre eso, no se angustien. El diplomado está estructurado para ver cada cara. Después viene la cara amarilla, y es la que todo el mundo conoce como turismo, porque pues ahí es donde están los servidores turísticos, los prestadores de servicios. Y entonces el servidor hospitalario. ¿Y qué implica eso desde el punto de vista de la pastoral del turismo? Y está la cara azul, que es de la que hemos estado hablando hoy. La carita azul nos habla de la estrategia comercial. Y cuando hablamos de estrategia comercial, pues básicamente hablamos de turismo religioso. Ahí es cuando se utiliza específicamente esa palabra. Pero, ¿por qué tomé el cubo? Porque en la cara azul, en esa cara, a un borde de ella, fíjense bien, aparece la palabra innovación social. Ese borde, si el cubo les quedó bien hecho, si el cubito está bien ensambladito, no bien recortado ni bien forradito en contact, sino bien ensambladito, innovación social debe coincidir con la cara de la comunidad. ¿Cierto? Azul con verde, clarito, con verde aguamarina. Escogí el color aguamarina para la comunidad por eso, porque son comunidades de tierra o de agua, no de mar. Entonces, mire, ahí habla de innovación social. En esta esquina, hacia el otro lado, se habla de derecho al turismo. Entonces, ojo, porque aquí lo que tenemos es un direccionador de nuestro pensamiento, de nuestra política y estrategias turísticas. Cuando hablamos de innovación social, de manera muy breve, ¿de qué estamos hablando? Cómo la comunidad local recibe beneficios del turismo. Ese punto es clave. ¿Y por qué lo mencioné? Porque en el documento del Papa él dijo, no se olviden de los pobres. Y cuando hablamos de los pobres, en este contexto en el que estamos hablando, pues es cómo podemos mejorar las condiciones de vida de la población que acoge turistas. ¿Cuántas veces hemos visto desarrollos turísticos donde la comunidad es completamente marginada? Los casos que quiere en Colombia. El peor de ellos podría ser San Andrés, por no ir muy lejos. La tierra de la costa era del sanandresano, del raizal, que es una etnia colombiana protegida por la ley. Pero cuando empieza en los 70 el desarrollo turístico de San Andrés, no existían los mecanismos de protección para la comunidad raizal que hoy existen. Y ellos fueron desplazados de su territorio. Tal vez ingenuamente vendieron la tierra. Y llegaron otros empresarios, otras personas distintas. ¿Dónde vive hoy el de la comunidad local? En la parte alta de la isla. Y vive en unas condiciones muy limitadas, muy precarias. ¿Cómo se beneficia el del turismo? A través de un empleo que no siempre es un empleo bien remunerado ni justo, elemento de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia nos habla de la justicia en el tema laboral.
que haya buen sueldo, que goce de todas las condiciones laborales, que goce del respeto, que haya posibilidad de ir creciendo y promoviéndose como desarrollo humano, como persona humana en el contexto del hacer de esa empresa, etc. Pero aparte de eso, si no están involucrados laboralmente, pues están en empleos que muchas veces son informales o peor, generando su ingreso en una economía marginal. ¿Cierto? Pero cuando hablo de economía marginal son cosas graves, ya el comercio de estupefacientes, por ejemplo, ¿no? El comercio sexual asociado al turismo. Entonces la comunidad ve deterioro. Pero y además, ¿qué le deja el turismo? Hace unos años en la Escuela de Turismo, en nuestro grupo de investigación en la UTP, nos invitaron a hacer el estudio de capacidad de carga de Providencia, hace unos 5 años, antes de la pandemia, 2018 fue. 2017-2018. Y fuimos e hicimos todo el estudio para ver cuántos turistas podía haber en Providencia, porque iban a ampliar el aeropuerto. Tiene un aeropuerto muy chiquito, para aviones pequeñitos, Twin Otter y eso. Y querían meter un aeropuerto como el de Pereira, o como el de Palestina, ¿cierto? Aeropuertos grandes que pueden recibir 7 o 10 aviones simultáneos. Bueno, para la población de 5.000 habitantes de Providencia, descargarles 7 vuelos diarios o más. Eso era impresionante, ¿no? El impacto iba a ser terrible. ¿Y cuál era la condición del pueblo? El relleno sanitario rebosado de botellitas plásticas. Bueno, no veo ninguna. Allá hay una. Otra. De botellitas plásticas. Eso aquí en el continente no tiene problema. Usted las recicla, ¿no? Las separa y las lleva a un reciclaje. Pero ¿cómo saca eso de una isla como San Andrés? La llevan porque la van a vender, pero no la sacan. En el precio de compra no está el precio de retorno de ese material, de retorno a un sitio de reciclaje. El acueducto, con la capacidad apenas para la población local. El hospital, en deficiencia frente a la capacidad de responder a la población local. De hecho, los enfermos de Providencia los sacan a Barranquilla. O sea, y con todo eso querían meter 5.000 turistas diarios, o más. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿para quién es el turismo? Listo, para el turista. ¿Será que sí? Pero también para la comunidad local que agencia ese turismo. Entonces, ojo, ahí tiene que haber un balance. El turismo tiene que contribuir al desarrollo integral del municipio, del territorio. El turismo tiene que poder transferir recursos para la educación, para la salud, para la gestión ambiental, y otros más, ¿no? Ahí no lo agoto. En este caso, por ejemplo, de la pastoral del turismo, el turismo tiene que transferir recursos para que se fortalezca la acción de evangelización y las necesidades eclesiales. O sea, si el turismo no deja plata para hacer mantenimiento para el sitio, para el santuario, pues, ¿y entonces qué estamos haciendo? Tiene que dejar plata para que eso esté bien presentado y mejorado. Y para que la acción pastoral tenga de evangelización al interior de la población, sea fortalecida y robustecida con esos recursos. Si se ponen a usar palabras ahí rebuscadas y sale uno más... No. Queda robustecido. Bueno, entonces, ojo. El planteamiento del desarrollo turístico tiene que aportar a todos esos espacios, como cualquier otra actividad económica, ¿no? Los impuestos tienen eso como función social y es poder captar recursos que se redistribuyan en la inversión social. Pero aquí no hablamos solamente de la inversión social, sino de la innovación social. ¿Cómo logramos que ese colegio sea cada vez mejor y responda mejor a las necesidades de la población? La Casa de la Cultura, ¿sí? El hospital. Y yo les decía los indicadores que podríamos empezar a medir de la pastoral del turismo, les decía en la sesión pasada, distintos a otros. ¿Cuántas obras de caridad y asistencia social pueden ir surgiendo? Porque gente necesitada hay y mucha. Y si el turismo ayuda a que se empiece a congregar una gran obra de caridad en torno a eso, pues mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces yo les hablaba de las obras de caridad, pero también, por ejemplo, de casas de retiros. Porque el turista que llega va a llegar especializado en ese tipo de labor. Bueno, como algunos, si se quiere, los indicadores. Ahí nos va a decir promover la gobernanza desde el enfoque del turismo religioso,
en sinergia con el enfoque del paisaje cultural cafetero, promoviendo la competitividad, el respeto al turista y la innovación social comunitaria. Creo que ahí me ven, no sé si estoy tapando, por aquí, por este lado. Sinergia, promoviendo la competitividad, esta palabrita, respeto al turista e innovación social comunitaria. Les hablé ya de innovación social, pero ojo, se habla de innovación porque creativamente se resuelven los problemas de la comunidad, ¿no? Creativamente. O sea, rompiendo paradigmas y explorando nuevas soluciones a la comunidad, con recursos que tiene que dejar el turismo. Competitividad, ahí hay dos palabras fusionadas, cooperar y competir. Normalmente oímos hablar de competitividad, C-O-M, competitividad, normalmente en el discurso turístico, y es una palabra que nace del sector empresarial, industrial, desde Porter en los años 90, la teoría de la competitividad, con las ventajas comparativas y competitivas. Pero aquí estamos hablando de competitividad. El turismo, una golondrina no hace verano, dice el dicho. O sea, usted solo trabajando por el turismo no lo logra sacar adelante. Tiene que haber cooperación entre todos. Es que ¿cómo voy a salir a vender mi hotel si también estoy saliendo a vender el hotel del lado y el hotel del lado? Pues sí. ¿Cómo más? Si no salen todos juntos a mostrar que hay una oferta complementaria, amplia, suficiente. Si no salen de esa manera, nadie va a vender nada. Pues una garrotera terrible, ¿no? Ahora, ¿eso implica que internamente ya no compitan? Claro, hay que competir, pero ¿en qué? No en robar clientes, sino en tener el mejor servicio, de acuerdo a la apuesta que usted hace. Y no digo el más caro tampoco, no es el más caro, es el mejor en el sentido de cómo atiendo a mi cliente según la apuesta que yo hago, el ofrecimiento que hago. Entonces ahí es donde empezamos a marcar diferencia con otros desarrollos. Por eso en esta cara azul hay que hablar de clúster, que son agrupaciones comerciales para salir adelante conjuntamente. Entonces seguramente, bueno, no voy a decir que tengan que crear ahorita un clúster de turismo religioso, no, pero es la lógica del clúster, la lógica de agrupación, puede ser un comité simplemente. Pero cuando hablo de estrategia comercial estoy hablando de todo eso, cómo innovo socialmente, cómo genero procesos de competitividad, cómo genero condiciones de respeto al turista, y cuando hablo de respeto al turista es que se le defiendan sus derechos. ¿Alguno vio la noticia esta semana? Les cobraron 420.000 pesos por 4 almuerzos en algún lugar de la costa. Esa noticia se está volviendo repetitiva en los destinos. Eso fue en San Andrés. Y la otra vez se agarraron a puños en San Andrés porque les cobraron también algo que no querían consumir. Bueno, ojo, ahí si eso está sucediendo, quiere decir que se perdió todo el sentido social del turismo. Completamente se perdió. Y hay una puja muy grande entre empresarios que no saben distribuir la riqueza y comunidad que no ha sido insertada en ese propósito. Y aparece la otra palabra, gobernanza, la del primer renglón, promover la gobernanza. ¿Qué es gobernanza? Un gobierno adecuado del turismo. El ejercicio del gobierno. Y pues en ese caso aquí hablamos de un ejercicio de gobierno participativo, democrático, transparente, que son como algunas de las palabras que guían nuestro ejercicio. Pero quiero hacer énfasis en el tema democrático y participativo, ¿cierto? La manera en que se toman las decisiones y en la manera como se construye el proceso para llegar a tomar decisiones. Participación para toma democrática de decisiones. Ojalá fueran incluso por consenso, que es un poco lo que se trabaja desde la iglesia en términos de sinodalidad. Pues mire cuántas cosas estamos... Ahorita cuando hablé de los derechos del turista ya me puse en el otro ladito de la cara, ¿no? Que es azul contra morado. Sí se alcanza a ver en la cámara, me imagino. Bueno, azul contra morado, pues tendría que acercarme. Después les ponemos una ayudita de detalle visual ahí. Bueno. Ahora me van a decir, bueno, ¿y esta cara azul qué más? Mire que arriba dice producto o destino, o abajo, ¿cierto? Eso no tiene destino. ¿Qué? Producto o destino, o si lo invierto la misma cosa. La relación de la cara azul con la amarilla nos va a hablar de producto turístico. Aquí tenemos que construir políticas. ¿Qué va a vender Belalcázar? Belalcázar va a vender, políticamente y estratégicamente hablando, ¿qué va a vender? ¿Va a vender agroturismo? ¿Va a vender ecoturismo o va a vender sacroturismo? Y ahí estoy hablando desde la oferta del recurso turístico, ¿cierto?
Porque es la pregunta. 51 municipios se están vendiendo agroturismo. Y ninguno es agroturismo. ¿Qué tengo que vender yo? Esa es la sombrilla. ¿Qué es agroturismo? Lo que pasa es que agroturismo es la palabra que yo utilizo para gestionar el recurso turístico. El recurso turístico es el Cristo Rey. Pero no solo como monumento, sino también los momentos, los eventos que se hagan y todo lo demás. O sea, todo lo que sean recursos turísticos desde la fe. Entra la oferta artesanal allí también, que plasma ese elemento religioso. Por ejemplo, yo a veces me pongo a pensar, y el Cristo Rey debería ofrecer un evento especial al cierre del año litúrgico, que es la fiesta de Cristo Rey. Eso creo que es el 30 de noviembre. Bueno, eso varía según el año. Bueno, no, pero no el Señor caído, el Cristo Rey. Es distinto. La expresión devocional es diferente. ¿Ah? Hay que tenerlo en cuenta y se hizo como institucionalizarlo. Pero no les voy a decir más porque eso es parte del trabajo. Seguramente algún grupo diga diseño de una actividad especial con motivo de la festividad de Cristo Rey, ¿cierto? Ese va a ser un proyecto de grado. Y la situación es que la gente viene inicialmente pues en turismo religioso, pues ellos ya después entran a la iglesia y ya quieren salir, ya quieren buscar el paisaje, buscar la aventura. Entonces el turista viene, algunos vienen pues buscando varios tipos de turismo, ¿no? Sí, bueno. Es el religioso acá. Es que por eso dije sombrilla. A ver, cuando usted se va, si yo le digo, a ver, si yo le digo, vámonos a Arboleda, un centro comercial de... Bueno, ustedes se mueven bastante con Pereira. Es que para mí es simpático porque yo estoy muy cerca de Pereira, pero esto es de Caldas. Entonces, ¿ustedes a dónde se van a pasar el domingo? ¿A Manizales o a Pereira? A Pereira. Bueno, pero no estoy creando peleas regionalistas ni nada, ¿cierto? Simplemente es la realidad, ¿cierto? Nos movemos mucho y seguramente yo estoy aquí hablando hoy porque yo veo que el mercado principal de Belalcázar fluye por Pereira. Claro que con el túnel de la Tesalia eso cambió. Ese túnel nos está acercando muchísimo a Manizales. No, pero va a cambiar porque con el túnel, ¿quién ha salido ya por el túnel de aquí para allá? 1 hora, creo. Una horita cuarto. Pero es que pues haga vaca, lleve de a 4 y le saca la plata a los 4. Eso, el peaje no es sí es caro, pero pues acercó. ¿Cuánto te quitó? 2 horas de viaje? Disculpe, Lo disculpo. Lo que pasa es que nosotros necesariamente no necesitamos ir al peaje, ¿me entiendes? Pagar por el túnel de la Tesalia. Bueno. Porque nosotros salimos aquí derecho, que si nos ayuda esa vía, porque salimos abajo al kilómetro 41 sin más puertos. Pero igual, bueno, entonces la nueva vía igual, listo. Igual nos ahorramos tiempo, pero es importante aclarar para... No tienes que ir hasta el peaje. Bueno, entonces mire, está cogiendo la ruta que no es. Está botando la plata. Bueno, entonces el punto es, y el ejemplo sirve para todos, no se van a asustar los que están en la virtualidad porque hablamos de Belalcázar, recuerden que es el estudio de caso. Pero cuando yo diga Belalcázar, piensa en el santuario de su localidad. Entonces la pregunta va, si yo tengo un santuario, voy a ponerles el ejemplo. Si yo voy a Pereira y les digo, vamos a hacer compras y vamos a ir a la Arboleda. ¿En qué piensan ustedes? Al centro comercial Arboleda aquí en Pereira. ¿En qué piensan? Dígame rápido. ¿Y qué pensó? ¿Ah? Un cajero. Bueno. Va a un restaurante, listo. ¿Qué más? ¿A qué? ¿A dónde va a comprar ropa? Falabella. Al cine. Ahí hay 2 locales. Mire, la gente cuando le hablan de Arboleda, bueno, es que aquí no hay cajero, ¿cierto? Claro. Sí hay uno, bueno. Bueno, por eso está la necesidad del cajero, pero eso no es lo normal. ¿A qué vas? A comprar, a comer y a entretenerte. Pero, ¿con qué asocia uno a Arboleda? La gente que va a ir a comprar ropa, básicamente con Falabella. Esto lo llamamos el almacén ancla, ¿cierto? O con los cines, almacén ancla. ¿Qué es ancla? Lo que te trae turistas. Y de ahí para allá, ¿cuántos hay bebiendo de esa fuente? Están muchos restaurantes, muchísimos otros locales con diversas... Y puede que ni entren a Falabella, ¿cierto? Pero fue el que hizo visible el sitio.
Estoy hablando en términos absolutamente rasos y comerciales. Se los pongo desde el mundo del turismo. ¿Qué generó el turismo en el Quindío? Ya, respuesta inmediata. Aura. Dormida. Salento. ¿Salento? Sí. Pero antes de lo que yo estoy preguntando, existía Salento, pero ¿qué era Salento? Una serie de carpas que se ponían en el parque principal para vender trucha, donde iba el habitante de Armenia, llamado Cuyabro, con su familia o su visitante y se comían la truchita. Eso era, ole, bajemos el almuerzo, y iban a pasear a Cocora. Se montaban en el carrito, que era destapado, y caminaban por Cocora. Listo, esa es la génesis de Salento, sí. Esa es la génesis de Salento, pero no es la génesis del turismo en el Quindío. ¿Panaca? ¿Qué fue primero? ¿Panaca o Parque del Café? Parque del Café. Cuando se monta el Parque del Café en febrero del 95, se los dije la vez pasada, había 3 alojamientos. Al cerrar el primer año había 150. Al cerrar el segundo año después de inaugurado había 350. Después 450. Hasta que llegó a tener 1000 alojamientos rurales. Y en torno a eso restaurantes. Y en torno a eso otros atractivos. Ahí sí le apunto Panaca. Ahí sí le apunto, bueno, el Jardín Botánico existía desde antes, pero incorpora el mariposario. Bueno, y empieza a haber una lista larguísima, ¿no? ¿El auge artesanal también hizo? Sí. Hoy, por ejemplo, el Parque del Café, la entrada al Parque del Café ya tiene un mercado artesanal organizado. Eso antes era una invasión del espacio público, hoy está más organizado. Panaca desde el origen contempló el espacio artesanal al final del recorrido, muy bien organizado, etcétera. Y las fincas de descanso y los transportadores y muchísimas actividades, el balsaje, bueno, quedaríamos un largo rato enumerándolas porque solamente en café hay como 50 experiencias ya. Y bueno, eso irradió a Quindío, perdón, a Risaralda, e irradió a Caldas también. Entonces, ojo, esa ancla es en la que nos tenemos que fijar. Si yo tengo algo que no tiene nadie más, y es el Cristo Rey, y nadie más en países a la redonda, porque es así. Y la Semana Santa, ¿cierto? También Y el entrar por dentro a él. Sí, bueno, ahí vamos a ver los atributos después de ese sitio específico, pero si nosotros miramos Cristo Rey, no lo tiene Costa Rica, no lo tiene Panamá, no lo tiene Guatemala. ¿Qué país sigue ahí? Nicaragua. Ninguno de ellos lo tiene, ¿cierto? Y con la aerolínea Copa que aterriza aquí directamente, todo Centroamérica puede llegar acá. Si vamos a hablar de turismo internacional. Centroamérica para acá y vamos hacia el sur. Cochabamba sí tiene un Cristo Rey y obviamente Brasil ahora va a tener 2, ¿cierto? Pero pues no más. ¿Ah? Perú tiene uno, ¿cierto? Perú tiene uno también. ¿Ese dónde está? En Lima, bueno. Entonces, ojo, hasta internacional. Y alrededor de Colombia pues tenemos un par más de Cristo Reyes, varios y 2 más que se están construyendo. Pero bueno, la pregunta para los de la Sala MIT, ¿su santuario qué más tiene alrededor? Bueno, puede que a nivel de santuarios haya más, pero alguno de ellos podría ser el preponderante para generar una propuesta de desarrollo. Y ahí me muevo a otra presentación con la que les quiero generar una inquietud, porque es que ay, no sé si esa... Está en la misma que estábamos trabajando antes, chicas, inicial, la primera. ¿Cuál es mi entorno? Para yo poder empezar a hablar de un... Vean, me le quité el cubo. Ahí ya vimos la cara azul. En las próximas sesiones iremos viendo otricas caritas. Ahí vamos viendo. Este mapita, Mariana, por favor. Pero te voy a pedir que te fijes con la lupa para ir ampliándolo, para que la gente, nuestros hermanitos de la Sala MIT lo puedan ver también. Sí, no, pero la letra, pero más que la letra, vamos a trabajar la parte gráfica. En un rato de ocio, sin nada que hacer, de ocioso, me puse a hacer este ejercicio. Me puse a buscar en Google cuántos sitios religiosos hay alrededor de Belalcázar. Me gustaría buscarlo directamente en Google Maps, pero pues me enredo. Es básicamente un ejercicio visual. Fíjense en las lagrimitas rojas. Ahí las están viendo, ¿cierto? Las lagrimitas rojas, yo no puedo ampliar más esto, pero las lagrimitas rojas son sitios, santuarios. ¿De qué tipo? El santuario de Jordán. El santuario de Jordán está abajito, al lado derecho en Pereira, ¿cierto? O en el santuario de la Virgen de los Pobres en Manizales,
Bueno, por mencionar dos nomás. Bueno, pero son sitios donde hay elementos de pronto de una peregrinación especial. Los otros, los azules, corresponden a iglesias que tienen algo, templos que tienen algo particular, que amerita la visita, pues por lo que hay que ir a conocer. Obviamente todo templo para ir a orar, pero ojo, entiéndame cómo es, ¿cierto? Hay algo que ahí tiene una escultura de un Cristo particular, por ejemplo. Entonces uno va a ese templo y lo conoce. Por ejemplo, en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que es la parroquia donde yo estoy, ahí estamos próximos a terminar una capilla de adoración perpetua de 24 horas de adoración, y cualquiera podrá ir en ese momento, ¿sí? Ese es un sitio particular que uno podría visitar. Bueno, entonces yo me puse a mirar y yo me di cuenta que hacia el norte, que es el número 1, pues nosotros estamos sobre ¿qué serranía? ¿Cómo se llama? ¿No lo sabían? La Serranía de Todos los Santos se llama. El Cristo Rey está en la Serranía de Todos los Santos y eso ya tiene un punto de partida significante. ¿Alguien se ha pensado por dónde podría ser una actividad de peregrinación caminera, caminando? Pues arranque por la Serranía y váyase a San José, allá lo recibe la compañera. Y después pase a Risaralda. ¿Qué hay en Risaralda que uno debería conocer como peregrino? La gruta, ¿qué virgen tiene? ¿Qué advocación? Es del Carmen también. Y está la iglesia de parroquia de San Joaquín. Ahí tiene un santo, San Joaquín. Abajo, San José, pues tiene nombre de santo. San José, y entiendo que lo veneran también en el mirador. Pero ¿qué tal si nos vamos caminando desde aquí hasta llegar a esa gruta? ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? ¿Cuánto dura en carro? Una hora. Caminando dura 5 o 6 horas, según Google. Según San Google. 5 a 6 horas algún día debemos hacer. ¿Qué provecho espiritual nos traería a nosotros hacer esa caminata? ¿A lo peregrino? ¿O a la inversa? De San José para acá. Usted verá. Una peregrinación tiene un punto de inicio y un punto de finalización. Capilla en La Habana, capilla en San Isidro. Entonces vamos viendo las estaciones. Hay que hacer el itinerario espiritual. Ojo pues, ya estoy introduciendo para el trabajo final. Actividades en torno al Cristo Rey o para el Cristo Rey, para los de Belalcázar. Para el resto de Colombia, su santuario, ¿qué actividades distintas a las actividades litúrgicas, actividades más catequéticas puede usted plantear para sus peregrinos? Si está en Buga, por ejemplo, allá hay un museo. ¿Cómo puede innovar en ese museo? Para que entren más peregrinos allí y tengan una experiencia catequética. Ese querigma con nuestro Señor a través de una experiencia catequética. Eso es posible, ¿no? Eso es pues perfectamente posible. Ahora, la Serranía de Todos los Santos no termina en Risaralda. Ella va a seguir y va a coger allí a Anserma y después a San Clemente y cierra o nace en Río Sucio. Por ahí sí, ¿cierto? Y ahí por carretera, ya no Serranía tal cual, o bueno, habría que mirar geográficamente, llegas hasta Jardín, Jericó. Son varios días caminando. Y en San Clemente es el único que hay la Santísima Virgen. Nos dice aquí la compañera, la Virgen de Fátima, es un santuario de veneración a la Virgen de Fátima, en San Clemente. Y si sigues un poquito más para arriba, antes del peaje, está el convento de los franciscanos, de la descalzos, o sea, los pobres dentro de los pobres. Frailes menores. O sea, los pobres. Y allá llega uno dándoles un aporte de comidita porque ellos viven de la caridad. Al 100% viven de la caridad. Y hay una ermita para hacer oración con ellos. O sea, mire, podemos empezar a plantear cosas diferentes. Verdaderamente diferentes. Desde Belalcázar y desde cualquier santuario que usted tenga. A ver, ¿quién está de los que están allá en el MIT que esté desocupado y empiece a mirar el santuario que tiene en su territorio? ¿Qué hay que pueda usted empezar a involucrar desde el punto de vista espiritual y para una peregrinación?
Ahora, están las casas de retiros. ¿Dónde se van a quedar a dormir? Tal vez en casas de retiros. Puede ser en las fincas que hay a borde de ese camino, ¿no? Y empezamos a trabajar entonces turismo rural, porque ahí te puedes quedar y algo más puedes vivir. Los viajes de peregrinación no son solamente orando 24 horas, eso ni los monjes pues, que vivían en clausura. Ellos tienen momentos de labores, cultivan el huerto, etc. La única diferencia, lo que sí hay allí es que el peregrino, toda la vivencia que tiene, la vive desde la contemplación diaria. Cada cosita que él hace, cada paso que da, cada encuentro con una persona, cada pajarito que ve, es contemplar a Dios allí. Por eso las peregrinaciones nos transforman tanto, porque son realmente experiencias contemplativas. ¿Y qué es contemplativo en ese sentido? Ver a Dios en cada cosita, en cada momento, en cada persona, en cada manifestación de la creación de Él. Si tenemos otra ruta, digamos que esta me dejó pensando mucho, porque además es por todos los santos. Yo se los lanzo de una vez hoy, a ver si, porque eso hay que echar semillas, ¿cierto? A ver si pelecha. ¿Será que podemos hacer nuestro camino de Santiago aquí? Belalcázar a Río Sucio, 3 días caminando, o 4, o más, hasta llegar al hogar donde nació la Madre Laura. ¿Qué le pasó? ¿Cierto? Se puede, no sé. Bueno, porque Madre Laura, y yo al fin no sé si Carlos se matriculó en el diplomado, Carlos Gómez Upegui, él tiene un proyecto de hacer la ruta de la Madre Laura, de la Santa Madre Laura. Él en Villa Claré, en Pueblo Rico, tiene una casa donde va organizando como un museo, como un punto de acogida para la Madre Laura, pero la idea de él es hacer la ruta caminando, entonces pasarás por Mistrato, a buscar Jardín, etcétera, Antioquia. Bueno, ahí vamos conectando la ruta, ahí vamos conectando esa ruta. Ahorita usted lo dijo un poco desde otra expresión espiritual diferente, ¿no? Este es el lugar para descargar las malas energías, y esa es una mirada espiritual diferente a la cristiana, pero yo sí le diría, este es un centro de espiritualidad. Porque si usted mira el mapa, yo no forcé el mapa, ¿qué está en el centro del mapa? El Cristo. El Cristo Rey. Está en el centro del mapa. Y en torno a él, el Señor se ha ido manifestando. Una serranía de todos los santos. El número 12 es lo que les digo, ahí está en el mapa. El número 12 es Villa Claret, Pueblo Rico. El número 3 nos lleva a Manizales. Aquí peco por ignorante, no sé qué más hay en esta ruta de temas religiosos. Pero yo sé que está la catedral, punto. Y está el santuario de Virgen de los Pobres. Y aquí hay un grupo grande de Manizales. A ver, hagan bulla. Por ahí levantaron la mano. ¿Cierto? Póngale. Ah, está apagado el... Por ahí levantaron la mano. ¿Quién la...? Hola. Yo ahorita estaba en la historia de Villa María, había analizo del santuario de la Virgen de los Pobres de las Naciones. ¿Ustedes conocen ese santuario? Tiene una iglesia. Las misas escarsas, las dominicas y la parroquia de Santa María de Vianney. Santa María Vianney. 10 pueblitas que son centros de culto y el santuario de la Virgen. Bueno. Y aquí en el barrio Lanea, que está ¿Una qué? ¿Una qué? Me parece que fue en el 2014 que se quemó la primera capilla que llegó y se quemó y se incendió todo, y el sagrario se carbonizó y las rupias están intactas ahí. Ojo eso. Eso lo tienen pues la investigación, y es un lugar bellísimo. Ahí está el sagrario quemadito y están las hostias intactas en el copón, el Cristo carbonizado, y eso es un lugar muy hermoso para visitar. Y tenemos muchos de aquí a Salamina, unos amigos hicieron el camino hasta San Félix, caminando en Semana Santa, se fueron a Fiesta San Félix, pasando por todos los pueblos en peregrinación. O sea, que hay muchos lugares. Caminando.
Caminando hasta San Félix. La Inmaculada Concepción, que es ¿Cuánto? un monumento Caminando. El Santuario de Fátima, Vicky. Santuario de Fátima, sí, gracias. Bueno. El Corre de San Cancio de Cruces. Cancio que se hace en Via Crucis. Y en Chipre, donde está la réplica de la primera catedral que se quemó. Ajá, sí. Allá se hizo la réplica, que es muy hermosa. Nosotros tenemos lugares muy lindos aquí. Esperamos vengan y nos visiten también. Vamos a... Me cautiva mucho lo de las hostias consagradas que no se queman. No, pues eso es un milagro eucarístico. Bueno, es Gloria, ¿no? La que estaba hablando. Oiga, muy interesante, Gloria, muchas gracias. Ahí habló del Cerro de San Cancio, mi papá es de Manizales. Y mis tíos ahora están viviendo aquí en Viterbo. Todos ellos hablan del Cerro de San Cancio, ¿no? Eso en la historia de Manizales es pues una cosa muy linda. Bueno, muy bien, por aquí había otra mano, pero no veo quién es. Luis Giraldo, creo. Luis, dale. ¿Qué fue? Pero no está. ¿Fue profesor aquí? Bueno, de pronto un pequeño recuento es que Caldas, digamos en el eje cafetero, somos también más ricos en turismo religioso. Quedaron toreados porque yo no sé de eso acá, mano. 5 basílicas menores. Ajá. Él es el de la... Sí, no, 5 basílicas menores. Virgen de Mercedes de los Pobres, Ciudad de Fátima, está por ejemplo en la Catedral Basílica, también tiene el santuario, a Ciudad de las Mercedes, tenemos también a Valvanera, tenemos en Villa Pilar. O sea, hay lugares que ya están identificados, digamos, en el turismo religioso de gran peregrinaje. La Ruta del Norte, solamente en Aranzazu, que es el pueblo olímpico de Colombia, Jesús de la Buena Esperanza, está el Señor de la Misericordia, está la mina con el Cristo en el Properio, está el cementerio. Pácora tenemos prácticamente el único mártir, digamos así, en Caldas, que es el Beato Esteban Maya, que fue martirizado en España. Tenemos en Aguadas, San Antonio de Arma, que es muy milagroso, igual que el de la boleta. Y ahora cuando se hablaba de la ruta del Alto y Bajo Occidente, recordemos que mucho en el Guamal, mucha historia del turismo religioso, con todos los afrodescendientes, sobre el templo de San Antonio de Espía, tiene muchísima historia, Río Sucio, tiene muchísima historia en turismo religioso. En Anselma, con Rosita la Bendecida, que es una historia que poca gente conoce, y qué decir de acá de San José. ¿Qué pasó? Se le cayó. Se le cayó la llamada a él. ¿No? Bueno. Ahí vamos viendo cómo esto va creciendo en sitios, ¿cierto? Va creciendo y va pues apareciendo como algo más interesante. Y vamos viendo que tenemos un entorno que nos puede servir, que nos puede favorecer para que las propuestas sean más grandes, más diversas. Eso es desde la perspectiva propiamente comercial. ¿Por qué comercial? ¿Por qué comercial? Porque la pregunta es ¿con quién puedo hacer alianza para empezar a generar una propuesta? ¿No es cierto? Esa es como la mirada. ¿Qué sitios puedo incluir?
¿Qué necesito para que esos sitios puedan empezar a recibir los turistas? ¿Cómo los voy a llevar allá caminando, en bicicleta, en caballo, en carro, en bus, no sé? No, y es empezar también a reconocer que nuestro territorio tiene muchas cosas. Aquí también hay que mirar hacia Cartago, hay que mirar lo que tenemos en Pereira. Pereira está rodeado, la ciudad está rodeada de sitios de santuarios. Hacia el sur, pues la salida a Armenia está el Jordán, hacia el norte, pues con Dos Quebradas está el de la Virgen de la Pureza, en el Alto del Nudo está la Casa de las Hermanas Contemplativas que tiene adoración perpetua, en Colombia también el de los contemplativos javerianos que también tienen adoración perpetua. Y yo diría que hacia el otro extremo está Cartago con la Virgen de la Pobreza en la iglesia del convento de San Francisco de Asís, ¿cierto? Tenemos en Santa Rosa la Apostólica y el sitio de, siempre se me va el nombre, Monasterio de San José. Dale, Ana María. Hola, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, María. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, estamos acá, John Quintero y yo de Santa Rosa de Osos. Súper contentos pues con esta oportunidad y les contamos que estamos en el norte de Antioquia. Pues Santa Rosa, pues me perdonen si soy imprecisa, pero es que estoy recién llegada a Medellín a vivir acá en Santa Rosa. Y tenemos diócesis acá, Santa Rosa, si está bien dicho, es cabecera municipal. Acá nació Monseñor Miguel Ángel Huiles. Creó varias órdenes, tanto de conventos. Tenemos un seminario conciliar Santo Tomás de Aquino espectacular, 30 capillas, contamos con la catedral, con una basílica menor de Nuestra Señora de las Misericordias. Y no, felices de estar acá porque hay muchas cosas por hacer y crear alianzas y estamos muy contentos de verdad de estar acá. Y bienvenidos por acá lo que necesiten y qué rico que vengan a visitarnos. Bueno, yo también les acabo de agregar algo allá en esa diócesis de Santa Rosa de Osos, que hoy se está celebrando la fiesta del Beato Padre Marianito. El Padre Marianito. Que es un santuario muy conocido allá en esa diócesis, allá que también los de Santa Rosa de Osos, para que ustedes sepan que allá también están hoy de fiesta. Allá están en fiesta el Beato Padre Marianito. Ellos que allá está enterrado y todo, y su cuerpo todavía está instantáneo, está bien. Y va mucha gente a ese santuario de allá. Así es, hoy se tenía una celebración saliendo de acá de Santa Rosa para Angosturas. Había una romería a Angosturas. Bueno, muy bien. Muy bien, muchas gracias, Ana. Bueno, vamos a... Belalcázar tiene una oportunidad especial, se lo digo, como docente que trabajo acá. Yo les invito muy amorosamente a que no sean inferiores a lo que hoy se les está presentando como diplomado. De verdad, esta es la oportunidad de pensar el desarrollo turístico desde lo que es la vocación del municipio en términos turísticos y no podemos ser inferiores a eso. O sea, este es el momento. ¿Sí? Este es el momento. Yo creo que hoy, con lo poquito que hemos hablado, se dieron cuenta que este discurso tiene peso, tiene asidero, es pertinente y puede traer la transformación que el municipio espera. Y no porque yo lo quiera, no porque Andrés esté aquí, yo soy un instrumento. Y este proyecto nace por la gracia de Dios, no por mí. Y se lo reitero, entre una cantidad impresionante de proyectos de la UTP, aprobaron 3. Uno de ellos religioso, un proyecto religioso en la UTP. O sea, se los dejo clarito, ¿cierto? ¿Y quién lo dicta? Una persona conversa. Completamente convertida por la gracia de Dios. Porque yo no hablaba de esto siendo experto en turismo, y se me llena la boca diciendo experto porque soy magíster en turismo, dirigí la carrera, la gestioné, tengo formación internacional en turismo, entonces puedo decir soy experto, ¿cierto? He trabajado también en la gestión pública en Pereira,
El plan de desarrollo turístico se formuló cuando yo estaba allí. Entonces, ojo, es el Señor el que pone esto acá. No seamos inferiores al reto que el Señor nos pide. Hace un siglo se declaró la fiesta de Cristo Rey. 20 años después se estaba construyendo el monumento a Cristo Rey y trajo la paz a esta región. ¿Cuál es el papel del Cristo Rey hoy en medio de lo que es Colombia, de lo que es Belalcázar y de la necesidad de aumentar, de avivar nuestra fe? Entonces es un tema estratégico, comercial desde lo turístico, pero sobre todo es un tema espiritual y pastoral muy importante. Y ese es el llamado a lo que estamos viviendo. Y si hay 60 personas u 80 más en la parte virtual, es porque también tienen un llamado a hacer algo. ¿Será que el Señor se va a valer del turismo hoy para avivar la fe en este pueblo colombiano? Sí. ¿Cómo este puede ayudar a consolidar espacios de paz? Pero un turismo lleno de fe, lleno de la espiritualidad cristiana. Entonces tenemos un reto grande en ese sentido. Yo les doy gracias porque respondieron a este llamado y le pido al Señor que los bendiga a todos por aceptar este llamado y que nos envíe el Espíritu Santo con su don de fortaleza, de perseverancia, de permanencia en este proceso, que nos ilumine, nos llene de ánimo y de entusiasmo para prosperar. Que Dios los bendiga, un feliz día y bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.